Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Vamos entonces a introducir hacia deportes colectivos, pues nutrición en deportes colectivos, que es un tema, es un toque complejo, o un toque no, es bastante complejo el abordaje de los deportes colectivos, requiere de un entendimiento muy grande del deporte como tal, ¿sí? Y de las diferencias que tiene ese deporte según su posición de juego, sin sus acciones técnicas y tácticas. Vamos a iniciar con este primer articulillo eh, que, como lo ven, pues se publicó en línea en 2021. Bueno, entonces el llamado, y como les digo, dada la complejidad que tienen los deportes colectivos, pues digamos que hay unos que han sido más explorados, como el fútbol, ¿no? Se esperaría eso, pero hay otros que entran en esta categoría de deportes colectivos de los cuales no tenemos información y necesitaríamos un experto en ese deporte para poder desarrollarlo. ¿Esta vaina está grabando? Sí. Entonces, partamos de este hecho. ¿Sí? Cuando empecemos en deportes colectivos tenemos que entender que dentro de ellos hay unas subclasificaciones, ¿cierto? Como ciertos deportes que se basan en resistencia, como el fútbol, el hockey de campo, el lacrosse, el balonmano. Tenemos otros deportes que son de cancha, como el básquetbol, el vóley y el tenis. ¿Sí? Tenemos otros en donde hay acciones de bateo específicas, que pues tienen una demanda energética particular, como el béisbol, el softball y el cricket. ¿Sí? Y tenemos otros deportes que son de equipo, pero que a su base tienen fuerza y potencia, como el fútbol americano, el rugby y el hockey sobre hielo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué se vuelve demandante esos deportes, muchachos? Porque, a ver si los pongo en español para que se les haga más ameno. Listo. Porque entonces tenemos unas combinaciones, ¿cierto? ¿Combinaciones de qué? Por ejemplo, de acciones de resistencia, pero también vamos a necesitar que aparezcan unos episodios de velocidad y de sprint, que eso no será en todos los deportistas del equipo o en todos los miembros del equipo, ¿no? Puede ser en algunos más que otros. Adicionalmente a eso, pues son deportes que alguno podrá decir, no, pero es que todos los deportes tienen técnica y táctica. Sí, todos tienen técnica y táctica. Pero en este componente táctico que vemos acá, pues ¿qué nos aparece? Nos aparece un otro o unos otros con los cuales el deportista tiene que interactuar y por ende eso va a afectar su gasto energético, ¿cierto? Digamos que en términos de demanda de la función cognitiva es muy alta en los deportes de conjunto, porque no solamente soy yo, sino que soy yo con relación a otros deportistas y no solamente el rival. ¿Sí? Entonces esa es la primera cosa que hemos de entender, que es una vaina que es compleja, ¿sí? Y en esa complejidad pues aparecen diversidades de elementos. ¿Cómo qué? Como el hecho de que, por ejemplo, podemos tener una variabilidad de hasta 1000 calorías, ¿sí? Que se han registrado en el caso del fútbol. Unos sujetos consumiendo 3000, otros 4000. Y si vemos los futbolistas, pues morfológicamente no es que sean muy diferentes, ¿cierto? Claro, hay unas excepciones a la regla, pero sí eh, físicamente tiene unas demandas muy diferentes, ¿sí? Muy distintas. Entonces eso va a implicar, pues claro, una variación también en la ingesta de alimentos. Se registran ingestas entre las 2400 y las 4300 calorías. Y eso va a hacer que el gasto energético varíe mucho. En particular, por ejemplo, un partido podría representar un solo partido entre 1300 y 1600 calorías. O sea, de todo el gasto energético del día del sujeto, que 1300 1600 representen un solo partido. Entonces, ¿eso qué implica? Diferenciar muy bien qué es lo que hace mi deportista. O mi deportista, no, mis deportistas en este caso. Digamos que aquí hay una tablita que, como siempre, es una generalidad que la podemos tener en cuenta, pero
no podemos descartar el hacer el análisis particularizado de cada uno de los atletas, según su posición de juego, sus características y su participación en el juego, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dicen necesidades diarias en situaciones de mínima demanda, de moderada demanda, de alta demanda y de muy alta demanda. Entonces, vamos con los de la mínima. Entonces, situaciones en donde hay un entrenamiento suave, donde hay por lo general desarrollo de habilidades, ¿sí? ¿Qué nos dicen allí? Pues pensemos entre 3 y 5 gramos de proteína, de carbohidrato inicialmente, por kilogramo por día. Y la proteína entre el 1.6 y el 2.4. ¿Sí? Sabemos que el valor exacto sería 1.69, ¿no? Ejercicios de moderada intensidad. Entonces ya aquí entrenamientos de por lo menos una hora, ¿sí? Una hora de trabajo moderado. Entonces sube la dosis de carbohidratos de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso. Y pensar que en las comidas del día, a eso hace referencia meals, en las comidas del día el deportista obtenga entre 20 a 25 gramos de proteína. Es una dosis, yo como siempre lo manifesté, prefiero quedarme con estas dosis que van grameadas, que van gramos por kilogramo de peso. Esta recomendación pues es mejor no... ya saben que estamos haciendo muchas estimaciones y entre más estimemos y generalicemos, pues mayor será nuestro margen de error, ¿no? Entonces, luego nos movemos hacia la alta intensidad. Entonces, un deportista que tiene una sesión de entrenamiento que hace parte de algún deporte que es basado en resistencia, estos sujetos ya tienen un volumen de trabajo superior, entre hasta 3 horas, ¿sí? Por día, de intensidad moderada. Entonces, ahorita la recomendación sube de 6 a 10 gramos de carbohidratos por día. Y miren que lo que hacen aquí es unir las dos recomendaciones anteriores, o garantice 1.6 gramos de proteína por kilogramo por día, o 4 a 5 comidas que le den 20 a 25 gramos de proteína cada día. Pues aquí están pensando en un sujeto entre unos 80 y 100 kilos, más o menos, ¿sí? Y nos vamos para este lado de acá, para la alta intensidad, ¿sí? Ejercicios extremadamente intensos, mayores a 4 horas, entrenamientos, estamos hablando de entrenamientos largos, ¿sí? Muy demandantes. Por ejemplo, este deporte del Ultimate, no tengo información detallada sobre él, he visto algunas cosas, he visto que son partidos larguitos y que son físicamente muy demandantes, pero no he visto estudios en particular sobre ellos, habría que revisarlo. Y en este caso hay una recomendación específica, pues no solo contemplar el 1.6 o 2 gramos por kilogramo de proteína al día, bueno, tener 10 a 12 gramos de carbos y al menos el 1.6 gramos de proteína al día, pero miren que aparece una proteína en específico o un tipo de proteína, caseína, de 1 a 2 gramos, de 1 a 2 horas antes de dormir, ¿sí? De 30 a 50 gramitos de caseína. Y ya les... Este artículo no tenía aquí abierto. Este es... Bueno, entonces ahí, entonces miren este escenario, estamos hablando de deportistas de conjunto, un deportista que se va a exponer a un entrenamiento de alta intensidad, muy demandante, durante mucho tiempo, y a él me le hace una recomendación específica, 30 a 50 gramos de caseína, ¿cierto? ¿Dónde estaba yo? Aquí, sí, 30 a 50 gramos de caseína al día, antes de dormir, 1 o 2 horas. Se lo voy a poner en español. Entonces, ¿la caseína qué es? Es un tipo de proteína, muchachos, que no es la proteína de whey, o sea, no es whey específicamente. Es derivada también de la leche. Míralo aquí. La caseína se encuentra en la leche,
pero tiene una característica específica. ¿Cuál es? Es de lenta digestión y absorción. La whey es más rápida, ¿sí? Entonces la whey es más rápida en comparación de la caseína. Vamos por aquí. Y aquí está. Entonces, ¿qué han demostrado los estudios? Cuando a un sujeto se le da caseína 1 o 2 horas antes de dormir, pues los estudios están, digamos que, diversitos, pero han trabajado con un rango entre 30 y 50 gramos de gramos pues, netos de caseína en tiempos superiores a los 30 minutos y máximo hasta 2 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace eso? Al usted recibir esa dosis de caseína, pues va a haber un ambiente en donde va a haber una alta concentración de aminoácidos. ¿Sí? Esa alta concentración de aminoácidos nos va a llevar a un balance proteico positivo, ayudar a compensar esa degradación que se dio por el entrenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una mayor síntesis de proteína en comparación con la ruptura de las proteínas. Y entonces, todo lo que está asociado al proceso de potencializar la adaptación al entrenamiento, ¿cierto?, se va a ver mejorado. Entonces, el daño post ejercicio se va a mitigar un poco, pero el daño ya se indujo, ¿no? Yo induje el daño y ese proceso de recuperación se va a hacer más rápido. Eso me va a permitir que recupere algo muy importante, recupere la función muscular más rápido y por lo tanto mañana el deportista podrá entrenar otra vez con toda la gana, podrá echarle duro al entreno porque mejoró su recuperación. Entonces por eso es que este artículo concluye que miren, una ingesta posterior al ejercicio en este estudio específico hablaron de 40 gramos, pero como les digo, el margen de los estudios está entre 30 y 50. ¿Sí? Si mi sujeto no es tan grande, pues darle 40 gramos puede ser mucho. No es nocivo porque ya saben que es un macronutriente. ¿Sí? Dárselos por lo menos mínimo 30 minutos o un máximo de 2 horas. No sé si hay estudios superiores a 2 horas, ya la verdad no los he visto. ¿Sí? Entonces esto me puede ayudar a ¿qué? A mitigar el daño inducido por el ejercicio, a mejorar la recuperación, el mismo descanso y por ende a restablecer la capacidad de trabajo el día siguiente. Por eso la caseína es un tema interesante, es una proteína derivada de la leche que tiene efectos positivos en la recuperación de deportistas. Bueno, volvamos por acá entonces. Listo. Entonces, bueno, pensemos en nuestros deportistas en el día del juego. ¿Sí? Voy a tratar de que estos videos estén alrededor de los 20-25 minutos máximo para que los puedan consumir rápidamente y no se cansen. Pues eso me hará grabar más cositas, pero bueno. Pensemos en el día que haya un partido. O sí, un partido. Yo creo que bajo ese nombre podríamos englobarlos a todos. Entonces, el día previo al partido, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que se garanticen las reservas de glucógeno, ¿cierto? Entonces, esto se los mencioné también en Endurance. 24 horas por lo menos, recuerden que algunos deportistas necesitarán 48 hasta 36 horas si hay un vaciado. Entonces, para reponer las reservas de glucógeno, carbohidraticos, 7 a 12 gramos por kilogramo de peso durante esas 24 horas previas al evento. En el prejuego, antes del torneo, ¿sí? Before the game. ¿Qué vamos a pensar? En al menos garantizar, recuerden que no vamos a buscar que nuestro deportista llegue en un ayuno. Vamos a garantizarle 1 a 4 gramos por kilogramo entre esa hora y las 4 horas previas
al evento deportivo. Entonces el día anterior estoy, ojo, a ver, y yo voy a reducir esto acá, voy a abrir aquí, acá y aquí. Entonces pilas pues muchachos, miren que inicialmente estamos hablando de las 24 horas estamos hablando de las 24 horas previas, ¿cierto? Y en esas 24 horas previas me están diciendo, mi hermano, 7 a 12 gramos, ¿sí? A 12 gramos. Durante 24 horas previas al evento. Pero aquí en prejuego me están diciendo también, vamos a garantizarle muchacho entre 1 a 4 gramos en las gramos kilogramo en esa última curvita entre 1 y 4 horas. Esto muchachos es un conjunto. No es que yo vaya a decir, ah, profe, breve, mi deportista compite a las 9 a.m. Pesa 100 kilos y yo le voy a dar 7 gramos de carbohidratos. ¿Sí? Entonces ahí yo le diría, señor Delgadillo, ¿cuánto es 7 por 100? ¿Cierto? Para saber cuántos gramos. ¿Cuánto sería? El Delgadillo no contestaría, pero tendríamos ahí los 700 gramitos, ¿cierto? Listo, 700 gramos es lo que yo le voy a dar. Hoy es que, ¿qué día es que es hoy, hombre? Bueno, digamos que hoy es 2 de mayo. Entre el 2 de mayo, ¿sí? A las 9 de la mañana, el 1 de mayo, verga, ya puse un 10 aquí, ¿sí? Estamos hablando del gadillo. Otra vez, marica. ¿Sí? Entre las 9 de la mañana del 1 de mayo y las 9 de la mañana del 2 de mayo, yo le voy a dar esos 700. Dentro de estos 700 muchachos, tiene que estar esta medida, este 1.4. Ah, no, es que vamos a pensar que entre las 9 de la mañana entre esas 9 a.m. del 1 y las 5 de la mañana, pues haciendo un cálculo muy del 1 de mayo, del 2 de mayo, perdón, del 2 de mayo, voy a apuntarlo aquí en rojito por eso, yo en ese lapso de tiempo, ¿cuánto dije que pesaba el man? 100 kilos creo que fue que dije. En ese lapso de tiempo le voy a dar los 400 gramos. Voy a darle 400 gramitos. Y los 300 que hacen falta, ¿sí? Yo inicialmente planeé 700 gramos de carbohidratos. Entre las 9 y las 5 le voy a dar 400 gramos de los carbohidratos. Y entonces, entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana del 2 de mayo, que es el día de la competencia, en ese espacio de tiempo le voy a dar los 300 gramos que me hacen falta. Esto es importante, no vayan a creer que es que
que estos gramos de aquí, estos son diferentes a estos, no, eso todo viene conjunto. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar 700. De esos 700, entre el primero y el 2 van a ir 700, entre el 9 y 9 de la mañana. Pero entonces yo lo reparto. Yo tengo que garantizar que entre las 9 de la mañana, pues es un ejemplo. En mi caso yo le daría menos. Pues le daría menos en la última fase. Le daría más en los otros momentos, ¿sí? En este lapso de tiempo. Entonces entre las 9 de la mañana y las 5, en este ejemplo le daríamos 400 gramos. Pero habíamos dicho que le íbamos a dar 700. Y le íbamos a dar los 7 gramos por kilogramo de peso. Listo. Y ya después de ese momento, desde las 5 de la mañana para acá, le doy lo que me haga falta. Quedan esos 300 gramitos. ¿Sí? Very important thing. Bueno, entonces estamos por acá. ¿Por qué hago esa claridad, muchachos? Porque me dio la impresión en algunos trabajos, verga, porque eso me está marcando las 3 y 20. La diferencia. Como que están contando que son gramos adicionales. No son gramos adicionales, porque si no, le vamos a dar mucha comida al deportista. How many? 21, ok. Listo. Entonces, a nuestro deportista, estamos ya en el día de la competencia, y nuestro deportista que tiene una competencia de corta duración, de 30 a 60 minutos. ¿Qué vamos a hacerle a Seban? Darle un enjuague de carbohidratos. Enjuagues de carbohidratos. Ahorita lo vemos con detalle. Un buchecito de carbohidratos y hágale. Siempre y cuando se pueda. Importante, muchachos, con los deportes de conjunto, averiguar si el reglamento me permite darle algo de hidratación, si me lo puede recibir. ¿Sí? Si la duración es más larga, ¿sí? Estamos hablando de que el deportista está en actividad, en competencia, de 60 a 90 minutos, pues en ese caso vamos a trabajar con ellos entre 30 a 60 gramos por hora, ¿sí? Por hora de que estén camellando. Y ya, pues para reponer sus reservas, ¿cierto? Lo que buscamos es que se rellenen las reservas de glucógeno, que haya un entorno favorable para la síntesis proteica y que se reemplacen los fluidos. Pues la misma recomendación que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, el grupo 1 no le he dado eso, le debo deshidratación y le debo suplementación en resistencia. Ahorita lo grabo, bueno, ahorita no, más tarde. Entonces en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Carbos 1 a 1.2 gramos por kilogramo inmediatamente después de la primera sesión o del juego como tal. O sea, inmediatamente, para que reponga y tenga ese ambiente favorable para la síntesis proteica y empiece el proceso de recomposición de sus reservas energéticas. ¿Ya? Muy bien. Que pues aquí no va a dar mucha diferencia con lo que les voy a presentar de deportes de resistencia. Como ven, son suplementos que están en la categoría del Instituto Australiano del Deporte. Encontramos cafeína. Bueno, y que aquí no me va a demorar mucho porque voy a detallar más en la otra grabación. ¿Sí? Cafeína de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? BM es body mass, de la masa total. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos con las dosis, porque dosis superiores a 9 miligramos kilogramo pueden generar náusea, ansiedad, alterar el sueño del deportista. ¿Sí? No les va a caer bien. Con la creatina, pues ya sabemos cómo es que funciona la creatinita. Esa fase de carga que sigue apareciendo, pero que ya sabemos que no es tan necesaria. ¿Qué podemos hacer? Dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos de una con ellas durante 8 semanitas. Está bien. Los nitratos, bueno, no, nitrato de taurina y sodio, pues ya hablé de ellos en la fase
de resistencia porque son los mismos efectos, entonces no los voy a tocar más allí, pero aparecen. En dosis para ellos, pues nitratos igual de 5 a 9, de 5 a 8 gramos de juguito de remolacha, 2 horas antes del ejercicio. ¿Sí? A estos hay que hacer una carguita, por lo menos 3 días antes de empezarlas a dar, estos nitraticos. La betalanina, 800 a 1600 miligramos. Hay que dividirlos en dosis, ¿sí? 4 dosis en el día, se les había dicho, porque puede generar piquiña, eso se me había olvidado mencionarlos. ¿Sí? Cuando uno consume la betalanina, hay personas que son más sensibles que otras y eso genera cierta comezón, cierta piquiña. Entonces hay veces incómodo para los deportistas. Y el bicarbonato de sodio, pues pueden ser entre 0.2 y 0.4 gramos kilogramo. Unos 60 o 50 minuticos antes del ejercicio. Bien diluidito en agua, muchachos, no es la cucharada hacia la boca, porque ese sí, pues altera el pH y le puede caer mal a la persona, mal al deportista. Bueno, en este artículo que pues ya vieron el título, les va a caer disponible, hay algunas recomendaciones de alimentos como tal, pero pues como bien sabemos, para nosotros y en deportes de conjunto que también son después de los de combate son los que más practican los pobres, pues las personas pobres, pues decir que salmón y queso pues no tiene mucho sentido, o al menos a mí no me hace mucho sentido, sabiendo que nuestra población no lo puede adquirir. Voy a pasar aquí a mostrarles una revisión sistemática que me parece pues que es de las mejores herramientas que tenemos en este momento. Ya se vieron Mario, ¿no? Ya lo vieron. Esto es Energy and Macronutrients Intake, si mal no recuerdo. Bueno, es esta. Bueno, entonces como les digo, estos deportes son complejos, no hay tanta información como en otros. El fútbol entre los deportes de conjunto es el que más información ha producido por sus propias características, ¿no? O digamos por el nivel de aceptación que tiene. Esta revisión sistemática, sin embargo, no deja de ser interesante porque nos da algunas luces que nos van a permitir, digamos, reducir nuestra probabilidad de error, que nunca llegará a cero, pero bueno, ahí vamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ojo, esta es específica para deportes de conjunto de interior, ¿sí? Los deportes que en algunas clasificaciones se llaman deportes de cancha. Entonces, ¿qué es lo que buscaban hacer? Identificar el consumo de energía, bueno, el gasto energético y el consumo de macronutrientes en deportes de conjunto, pero deportes de conjunto bajo techo. ¿Sí? Y por aquí les quiero, aquí, palabras clave. Entonces, ¿qué deportes incluyeron en esta revisión sistemática? Baloncesto, vóley, fútbol de salón y el balonmano. Se centraron en los macros, proteínas, grasas y carbohidratos. O sea que la información que tenemos aquí pues no nos va a hacer, pues no la extrapolemos directamente a, digamos, al fútbol, que es un deporte abierto, ¿cierto? Vamos por aquí. Entonces iniciaron con 2.727 artículos y ahí fueron desagregando, se quedaron con 20. Listo, 20 articulitos sobre los cuales trabajaron. Países en de donde se incluyeron los estudios: España, Argentina, Brasil, Serbia, Polonia, aquí se nos repiten, Estados Unidos, Sri Lanka, Canadá, Kazajistán,
Algunos africanos, no, afroamericanos, perdón, caucásicos, hispanos, polacos, griegos, iraníes y portugueses. ¿Listo? Entonces miren que no está representado todo el mundo allí. Poca participación latina, poca participación asiática. Inclusive no podría decir que está bien representada Europa. ¿Mm? Muy bien. Entonces, inicialmente aquí en el vóley nos empiezan a presentar el gasto energético por periodos. Entonces, en el periodo 1, estos deportistas consumieron 2.890 calorías. Eso tuvo una variacióncita entre los tres periodos de competencia, llegando a una media de 2.830 con una desviación estándar de 50. 1908, miren que acá hay una diferencia grandota. 2.835, 2.840, 2.840, 2.751. ¿Sí? Esto es en primera instancia en el vóley. ¿Mm? Vemos que los gramos de carbohidratos estuvo en el orden de los 300 gramos por día. Pues al sacarlo gramiadito serían alrededor de 4.5 gramos kilogramo día. La proteína estuvieron en el nivel del 2 y las grasas alrededor del 35%, del 35 gramos kilogramo. Digamos que eso es un patrón que se repite un poco y bueno, ya lo podrían revisar con mayor detalle. A pesar de la heterogeneidad de las poblaciones, no hay unas diferencias tan marcadas en esta ingesta. Venga, se los pongo en españolcillo para que esos son de fue aquí. Bien. Listo. Entonces, nos plantean que las mujeres consumiéndose entre 1.200 y 2.900 calorías por día. Estas mujeres deportistas que hicieron parte de los estudios que vincularon a este estudio. Mientras que los hombres entre 2.000 y 4.000 kilocalorías. ¿Sí? Aquí encontramos una gran diferencia. Bueno, entonces, eso en ingesta total de calorías. Mujeres 1.200, hombres 2.900. Si ya nos vamos a mirar el consumo de gramos de carbohidratos, encontramos una cantidad, a mí me llama mucho la atención esa cantidad, 1.8 gramos de carbohidratos al día. ¿Sí? Fue lo mínimo que consumieron las mujeres. Y un máximo de 5.7. A mí en mujeres de 1.8 me parece muy llamativo, me parece una cantidad muy baja de carbohidratos. ¿Sí? En este valor pues relativo. Porque si fuera un absoluto, pues una ingesta de 300, de 1000, de 10.000, pues, pero aquí en ese gramaje sí me parece un bajo consumo de carbohidratos. Pero bueno, o sea, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Mientras que en los hombres encontramos un valor mínimo de 3.5 y un valor máximo de 7.6. Miren que no está tan alejado de la recomendación. Las mujeres sí nos quedan por debajo por mucho. Las mujeres también me parece que están teniendo, o sea, y esto es un llamado de atención muchachos porque nos toca que pensar y analizar a ustedes que están formándose ahorita y que van a tener sus equipos, lo que sea. 0.83 gramos kilogramo día para una persona que es físicamente activa, que es deportista, es poca prote, ¿sí? Y suben hasta los 2 gramos, mujeres, ¿sí? Y mientras que los hombres, miren, en el 1.6, ¿ok? Bien, 1.56, 54, loco marica, a 2.4 gramos
kilogramo día. Entonces los hombres nuevamente se nos meten dentro de la recomendación internacional y las mujeres se nos quedan por debajo, tanto en carbohidratos como en proteínas. ¿Sí? Está poquita la proteína de las mujeres. Bueno, y de grasa, aquí nos encontramos 17.2. ¿Se acuerdan que se había dicho que ojalá no menos del 20% de las calorías del día? Entonces otra de las mujeres estaban por debajo. Y en este caso los hombres estuvieron también abajito. Bueno, las mujeres se movieron entre el 17.2 y el 39%. ¿Sí? Los hombres entre el 16.1 y el 35.7. O sea que digamos que ambos géneros tienen la recomendación al máximo, pues están dentro de ese rango, no nos quedan por debajo como en los otros macros, pero de todas maneras, bueno, aunque también habría que tener en cuenta el contexto, en qué momento se evaluaron esos deportistas que de pronto estaban perdiendo peso, no estaban en la fase competitiva como tal, y por eso esos valores. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a ver aquí en esta tablita. Esta tablita nos muestra el grado de cumplimiento de las recomendaciones de ingesta alimentaria en cada estudio por disciplina deportiva. Este inicialmente es en el vóley. Miren que en el vóley, solo en el estudio de Erjosanova se cumplió la recomendación de ingesta de energía y de los macros, de energía y de carbohidratos. No se cumplió con proteína ni con grasas. En baloncesto tampoco. Miren que es común el no cumplimiento de las recomendaciones de ingesta de energía. O sea, no crean, muchachos, que porque son deportistas están bien alimentados. ¿Sí? No crean eso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? El porcentaje de cumplimiento según la recomendación. Sí, puta traductor. Sí, pero es que no me gusta utilizar, es que gordo. Grasa. Sí. Miren que hay unos cumplimientos bien bajitos en algunas zonas. 28% en proteínas. 35% cuando hablamos de más de 2 gramos. Carbohidratos. Entre los 6 y los 10 gramos, que recuerden que es como en donde está la recomendación más general. 28% de cumplimiento apenas. Entonces hay que estar pilas. Y con los deportes de conjunto es más complejo aún, porque como el monitoreo es más difícil. Por ejemplo, usted tiene un equipo de fútbol y tiene un cambio pues por cada pelado, va a tener 22 cabezones ahí, y bueno, monitorear la comida de 22 sujetos es más complejo, ¿no? Entonces en los deportes de conjunto hay que estar mucho más atento a ese cumplimiento de recomendaciones, porque por lo general se están quedando por fuera. ¿Sí? Se quedan por fuera de esas recomendaciones. Entonces, pilas con hechos. Bueno, voy a parar este video acá para que no se haga más largo.